Bienvenidas, bienvenidos a Como Mujer, una conversación con una mujer elegida que de alguna forma nos va a mostrar, nos va a inspirar para seguir construyendo esta transformación. Las mujeres hicimos mucho hasta acá, pero queremos seguir. Por eso conocer a otras mujeres nos puede dar la pauta de cuál puede ser el aporte de cada una para lo que viene. Hoy, en Como Mujer, María Luján Rey. Ella es docente, hoy es diputada nacional por la provincia de Buenos Aires. Perdió a su hijo en la tragedia de Once y a partir de ese dolor encontró la responsabilidad de transformarse no solamente a sí misma, a su familia, sino también a la sociedad. Hoy ocupa un lugar en el Congreso. Le vamos a preguntar cómo se siente en ese espacio, si está arrepentida, si siente que todavía hay mucho por hacer, cuáles son las decisiones o los proyectos que quiere proponer, cómo vivió todo este camino hacia conseguir justicia, cómo está la justicia hoy en la Argentina, eso y mucho más. María Luján Rey en Como Mujer. Así empezamos. Somos mujeres y nos sentimos bien con lo que hicimos, pero queremos seguir. Por eso vamos a conocer a más mujeres. Mujeres que nos inspiran, mujeres que lo hacen con pasión. Bienvenida, María Luján. Gracias. Nos volvemos a encontrar. Sí, un gusto. Ya te extrañaba. Siempre charlar con vos es un gusto. ¿Cómo te sentís? ¿Cómo estás? ¿Cómo llevas la pandemia? Cuesta. Como todo, hay días que uno le busca la vuelta y trata de verle el lado positivo. Bueno, tengo tiempo para hacer esto o puedo hacer aquello. Pero también es cierto que llega un momento de agobio, son muchos días. Angustia mucho, sobre todo cuando uno escucha cuántos argentinos la están pasando tan mal. Uh-huh. Y angustia la incertidumbre, no tener una certeza de cuándo esto se termina, de cómo se va a seguir. Siendo realista, uno sabe que el panorama no es bueno. Va a quedar mucha gente sin trabajo. Los pronósticos que escuchamos de un aumento de la pobreza, del aumento del desempleo. Y a veces siento que no nos dan esa cuota de esperanza o de tranquilidad de decir, tenemos el plan, sabemos cómo vamos a hacer. Bueno, en el mundo más o menos fue pasando lo igual. mismo. Es la primera vez que todos los seres humanos de alguna forma estamos aunados en un mismo sentimiento, en una misma crisis. ¿Vos cómo sentís que vamos a salir de esto? ¿Vamos a salir mejores los argentinos y los seres humanos en general? Yo creo que como toda crisis presenta una oportunidad, sin duda. Aparece lo peor o lo mejor de cada uno. Y aspiro a que esta situación, que entiendo va a ir más allá de la pandemia y de lo sanitario, tiene que interpelarnos para ser mejores personas. Con eso contribuir a que todos tratemos de pasar esta situación y salgamos fortalecidos. Creo que hay cosas que vinieron para quedarse. La virtualidad, digo, esto más allá de... Se aceleraron los cambios. Sí, un punto, y creo, ¿no?, que en algunas cuestiones son avances que se van a quedar en la educación por ahí, pero en la vida cotidiana. Yo tengo la posibilidad de reunirme vía Zoom con cientos de personas de diferentes lugares. Sería muy difícil poder hacer eso de manera presencial y hoy hay herramientas que por ahí desconocíamos o no utilizábamos que ya las incorporamos, ¿no? María Luján, voy a llevarte un poco al terreno de vos como persona. Eras docente, ¿no? Empezaste a ser docente en realidad cuando te divorciaste después de armar tu familia. Ahí hiciste un cambio fuerte, ¿no? Tuviste que reinventarte. ¿Cómo arranca ese momento? Después de que me separo, yo tenía un trabajo que dejé y empecé a hacer artesanías. Me convertí en artesana, amé
la vida del artesano con todo el trabajo que eso implica, porque hay grandes prejuicios de creer de que no se trabaja o que solo los fines de semana, pero la verdad es que un fin de semana que vendía mucho me obligaba a estar horas y horas durante la semana produciendo. Pero bueno, me aprendí mucho con eso, y el frío y el calor en la feria. Pero después digamos, te pusiste a estudiar, ¿no? Y ¿Te en ese anotaste? momento me puse a estudiar. Siendo artesana, estudiaba. Y la verdad es que yo siempre estudié. Lo que nunca tuve fue, digamos, siempre llegaba hasta 2 minutitos antes de terminar y me aburría, me cansaba y abandonaba. Entonces estudié mucho, pero nunca llegaba a finalizar. Y cuando me propuse ser profesora de geografía, dije, esto lo termino a como dé lugar. ¿Algo cambió ahí? Cuando uno termina algo, empieza y termina, ¿algo cambia en uno? Sí. En primer lugar, vencerme a mí misma, a esta tendencia de dejar siempre todo a la mitad. Ujú. Y empezar a ver que, bueno, que no podía poner en otros la responsabilidad. Si no lograba cumplir con el objetivo que yo me había propuesto, era una responsabilidad mía. Y haber terminado el profesorado para mí fue un orgullo muy grande. Responsabilidad es una palabra que siempre está en tus, digamos, en tus expresiones, ¿no? Sí. O sea que debe ser muy importante para vos la responsabilidad y la perseverancia que vemos que tuviste en este momento, que seguramente desarrollaste cada vez más, ¿no? Pero eso fue lo que vos sentiste, digamos, esa responsabilidad fue la que vos sentiste después, quizás de haber pasado el dolor más fuerte con la pérdida de Lucas en la tragedia de Once. Sí. Creo que fue, en principio, la responsabilidad como mamá para con Lucas, que se hiciera justicia. La responsabilidad como mamá de Lara. Uno como mamá tiene que hacer todo lo posible para dejarle a los hijos un país mejor del que encontró, un lugar mejor para vivir. La responsabilidad como ciudadana me tocó a mí y yo no pude elegir qué me pase, pero sí elegir qué hago con eso. Sí es cierto que para mí cada una de estas elecciones tiene que basarse en la responsabilidad y todos tenemos responsabilidades, como hijos, como padres, como vecinos, como amigos. Soy muy amiga de la responsabilidad. Entiendo que no todos tenemos las mismas ni los mismos grados de responsabilidad, pero sí, de alguna u otra manera todos somos responsables de lo que vivimos, y soy muy enemiga de la culpa. Creo que la responsabilidad es precisamente lo opuesto de la culpa. La responsabilidad implica acción, ¿no? Implica hacerse cargo. Y por ahí la culpa es más, bueno, lamentarse. Sí, aparte pareciera que todo, digamos, todo está en manos de otros. Claro. O ponerse en ese lugar de víctima. ¿Cómo se hace, María Luján, para superar? Creo que debe ser el dolor más grande que uno puede tener en la vida, ¿no? Sobrevivir a sus hijos, en este caso a Lucas, para superar ese dolor y encontrar ahí la fuerza para hacer, como vos decís, ¿no? Para transformar, para decir, bueno, quiero esto, para encontrar un rumbo. La verdad es que a mí me tocó perder a Lucas en una circunstancia evitable, de una manera trágica, donde había responsables. Entiendo que debe ser diferente cuando este dolor uno lo atraviesa por cuestiones naturales, por una enfermedad digamos, cuando sabés que hay una responsabilidad, cuando sabés que hay una injusticia. Sí, también creo que Lucas sigue estando, es parte de mi vida. Yo a veces digo, Lucas está en el aire. Estar absolutamente convencida de que en esta existencia fue mi hijo, pero seguramente nos encontraremos en otras, que sigue sosteniéndome. Se extraña, bueno, lo que hoy muchas veces sin haber perdido a un ser querido extrañamos, ¿no? El abrazo, el beso, la charla, pero bueno, uno resignifica otras cosas
Y a partir de encontrar que hay una responsabilidad en otros o que había una injusticia en esto que había pasado. Y de preguntarme eso te para dio qué, fuerza. para qué me pasó a mí, para qué le pasó a Lucas. No el por qué, sino el para qué. Y muchas veces sentí en la tragedia, entre los 52 fallecidos, hubo gente que era del interior, que no tenía familia acá o que tenía su familia en algún país limítrofe. Y yo muchas veces pensé, ¿y si en el lugar de Lucas hubiera estado alguno de ellos? Nunca nos hubiéramos enterado. Entonces creo que lo que nos tocó vivir a la familia de Lucas tenía que ser para algo, no podía ser solo para generarnos sufrimiento. Ese sufrimiento tenía que tener alguna razón de ser. Y la tuvo. Hubo cambios, se pudieron hacer cambios importantes, ¿no? Con el trabajo y la perseverancia de la que hablabas antes, ¿no? Bueno. Y además seguramente hubo momentos de quiebre, de miedo, donde hubo que sacar la valentía adelante, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso de encontrar justicia? Largo, muy difícil. Uno aprende de muchas cosas. Hay dolor, hay dolores que vienen de la búsqueda de justicia. Escuchar juicios de valor, pareciera ser como que hay un modelo de víctima a seguir, hay una cantidad de lágrimas que derramar, hay una manera en la que uno tiene que hablar, hay un lugar donde tiene que ir o no, hay mucha gente, pero digo, lo viví yo como lo vive cada una de las víctimas. Muchas veces se escuchan emitir juicios de valor sobre lo que dijo, lo que hizo la víctima o el familiar, cuando la realidad es que uno hace lo que puede y como puede. Una falta de empatía, ¿no? Sí, y a veces tiene que ver, yo muchas veces creo que tiene que ver con evitar pensar que a los que nos toca no tenemos nada de particular, que le podría haber tocado a otro. Ese razonamiento que enseguida sale cuando vemos que alguien se ganó la lotería y todo el mundo pregunta, ¿cuándo me va a tocar a mí? Pero cuando, sí, pero en este caso, claro, pero cuando sucede una tragedia como esta, nadie pregunta cuándo me toca a mí o por qué no me tocó a mí. Y creo que es un cierto mecanismo de defensa, pero que muchas veces genera dolor en quien ya está atravesando una situación de dolor. Aprender que la justicia de nuestro país es lenta, empezar a hablar otro idioma, uno termina aprendiendo términos jurídicos, para poder entender lo que es este proceso, más allá de la rapidez con la que se desarrolló el de la tragedia de Once, gracias al empuje de los familiares y de gran parte de la sociedad que nos acompañó, los tiempos nunca van de la mano con las necesidades de las víctimas. Sí, es cierto que cuando termina el proceso, y más allá del resultado, nosotros hemos logrado condenar a todos los responsables, ahí tenés otro duelo. Ahí pareciera ser como que tenés otro cierre. Y también sé que comparto esto con el resto de las víctimas de otros delitos. O sea, ¿no? empiezan como que vos ya otros hiciste cuestionamientos. todo lo que tenías para hacer y como que ya no podés hacer más. Pero vos encontraste algo más para hacer. Claro, ¿no? yo siento que sí, que tuve la posibilidad de seguir, de ver que se podían hacer otras cosas. La ley de víctimas junto a Caro Píparo, a Matías Bañato, a Vivian Perrone, a Jimena. Digo, esto me permitió también seguir como capitalizando la experiencia y el dolor en pos de construir algo mejor. Acompañar a otros. Digo, cuando uno entiende, sobre todo, y lo pienso ahora desde el rol que tengo, a veces uno tiene que hacer cosas donde
Primero, no tiene la garantía de tener los resultados que espera. Nosotros cuando acudimos a la justicia en el 2012, lo único que escuchábamos, aún de la gente que nos bancaba y nos acompañaba, era: en este país nadie va preso. Y hoy ahí los tenés a todos los condenados de la tragedia cumpliendo condena en la cárcel. Entonces, hay que ir por lo que uno quiere, más allá de tener la garantía del resultado. Y también creo que es muy importante poner todo el esfuerzo, aun cuando los resultados no los vamos a ver nosotros, hacer cosas que nos trasciendan. Digo, no es necesario. No importa el corto plazo. No, hay que tener una mirada más a futuro. Me parece que... Y tu mirada a futuro desde el Congreso, ¿cómo te sentís ahí? ¿Estás contenta? ¿Estás arrepentida? ¿Qué ves en la política argentina y cuáles son las posibilidades de hacer cambios? Justo me tocó debutar con todo nuevo y con esta pandemia. Yo estoy muy contenta. Creo que la ley de víctimas como experiencia me demostró que, bueno, que por ahí lo que tiene el legislativo, lo que tiene el Congreso es que no vemos el resultado ya. No es como en el Ejecutivo uno decide hacer esto y ya lo tiene o ya lo termina. Esto lleva un debate, lleva un proceso, pero son cosas que nos trascienden y que van a quedar. Y creo que el Congreso merece tener la relevancia como uno de los poderes pilares de nuestra República, tan importante como el Ejecutivo y el Judicial. Creo que a veces la ciudadanía le presta poca atención, pero es ahí donde se hace el contrapeso a un Ejecutivo que acumula poder y también creo que es donde vamos consensuando entre todos cuáles son las normas que queremos que nos acomoden, que nos organicen, que nos rijan y me parece que yo estoy muy contenta. A mí me gusta mucho el trabajo que estoy haciendo, tener la posibilidad también de a través de compañeros conocer realidades o necesidades del interior de nuestro país. A veces uno tiene la mirada muy puesta en Capital o en Buenos Aires y las realidades del interior a veces son diferentes, pero no estoy contenta con el trabajo. La única batalla perdida es la que no se da, ¿no? Eso es como un mantra en tu vida. Tal cual. ¿De dónde lo sacaste? Pero vamos a, digamos, ¿de dónde lo aprendiste, no? ¿De tu madre, de tu padre, de alguien, de algo que te pasó? Vamos a un corte y me lo contestás después de la tanda. Enseguida volvemos con María Luján Rey. Abrí tu cuenta 100% gratis escaneando este código QR y viví todos los beneficios Women para las mujeres de hoy. Escanea ahora y abrí tu cuenta. Women, el Banco de la Mujer. Santander, queremos ayudarte. María Luján, la única batalla que no se gana es la que uno no lleva adelante, ¿no? ¿De dónde sacaste ese mantra que parece que atraviesa tu vida? Creo que en algún momento lo habré escuchado y después lo viví, lo compruebo. Creo que tiene que ver con lo que hablábamos al principio, ¿no? Sentirse responsable, el no poder decir esto no lo logré porque vos no hiciste, porque aquel no hizo, porque salió el sol, porque llovió. Digo, es fácil poner siempre afuera y creo que en ese sentido es desafiarse uno todos los días y saber que, bueno, que si voy por un objetivo, siempre que uno empieza a ponerse en movimiento, aparecen las resistencias. Y ahí es donde uno realmente demuestra cuánto quiere poner, cuánto quiere hacer para lograr ese objetivo, o se abandona. A ver, yo tengo una lucha perdida, por ejemplo, con el cigarrillo. La voy a seguir dando, pero es fácil decidir. Yo decido, no voy a fumar más.
Y lo decido hasta que agarro el siguiente cigarrillo. Lo difícil es mantener las decisiones. Y creo que en eso está. En decidir y en mantener, pase lo que pase, la decisión que uno tomó. ¿Como mujer es más difícil dar esas batallas? ¿O sentís que en ese caso es lo mismo para hombres, mujeres? Sí, yo no sé cómo será para los hombres, pero yo creo que es igual. Yo creo que es una cuestión inherente al ser humano, ¿no? El tema de poder tomar sus propias decisiones, hacerse cargo de su vida. Creo sí que tiene que ver más con una cuestión cultural y de cómo nos han criado y cómo nos hemos ido formando, si a través de la culpa y del miedo, de ese destino que parece que está escrito y entonces lo que nos pasa es así y ya está y no hay nada más para hacer. Creo que muchas veces los mensajes son más para orientarte a la resignación de, bueno, esto no va a cambiar, los argentinos somos así, culturalmente somos así, y digo, creo que todo esto nos hace por ahí poner en un lugar que no nos gusta, que no nos hace feliz, que no nos lleva a otro lugar mejor, pero en el que uno tarde o temprano se acomoda. Yo creo que a veces hay que ir por esa incomodidad y hay que hacerse cargo. La bueno, incomodidad esto es así. de alguna forma te muestra sí, que quizás ese es el camino, ¿no? Sí, y bueno, hay que intentarlo. Como mujer hiciste mucho, ¿no? Llegaste hasta acá. Todas nos fuimos inventando y fuimos construyendo nuestra historia, nuestra vida. ¿Qué crees que falta y cuál sería tu aporte para lo que viene? ¿Qué crees que falta y cuál sería tu aporte para lo que viene? Falta mucho. Creo que las mujeres han conquistado muchísimos lugares, pero sí creo que todavía, por ejemplo, me parece que no tenemos mujeres, o por lo menos muchas mujeres en el ámbito sindical. Cuando uno ve, los sindicalistas siguen siendo en su mayoría hombres. Creo que tenemos que avanzar por ese lado, en el empresariado también. A veces creo que se va a ir dando de manera natural, porque lo que nos costó a nosotras mucho, creo que también les abrió y les marcó un camino, y que las nuevas generaciones, las chicas, ya lo tienen incorporado. Para nosotros, ¿cuál es tu aporte? ¿Cuál sería tu aporte para lo que viene? Digamos, ¿vos qué te parece que podés aportar para ese cambio hoy? Yo creo que en principio el aporte que podemos hacer todos siempre es la ejemplaridad. Digo, demostrar con hechos y poder demostrar con lo que uno hace cotidianamente que se puede lograr. Que cada mujer puede ocupar el lugar que desea. Estoy absolutamente convencida que hay muchas mujeres que pueden ser de inspiración solamente con ver el recorrido, con ver el laburo que han hecho y con verlas dónde están, ¿no? Y por ahí lo que sí creo que yo soy una muestra viviente de que una ciudadana común puede, más allá de lo que le sucedió en la vida, puede ir, digamos, tiene que ver con la resiliencia, tiene que ver con esto que hablábamos de la mirada a futuro. Si lo pude hacer yo, que era profesora de geografía, que era mamá de Lucas y Lara, que nací en el conurbano bonaerense, hoy soy diputada nacional, cualquiera que tenga la voluntad, que tenga el compromiso, que tenga la responsabilidad, puede llegar a lo que aspire. ¿Sentís que Lucas está orgulloso de vos hoy? Espero que sí, espero que sí. Hoy para mí es muy importante, sí, la mirada de Lara, de su hermana,
y de mis nietas. Eso me da tranquilidad. Cuando veo que ellas están contentas con la mamá y con la abuela que tienen, siento que Lucas compartiría esa mirada. Para mí son lo más importante, porque me conocen, porque son las que estuvieron siempre, porque saben lo que hemos atravesado, porque ellas también tuvieron lo suyo. Yo sé que como mamá es un dolor, pero también pienso que como hermana, como hija, entonces yo aprendo mucho de ellas, pero trato de ser la mejor mamá y la mejor abuela, y no podría hacerlo si no les transmito que la vida es para celebrarla, para vivirla, para ser feliz. A veces pienso si en el 2012 me hubiera quedado solo con el dolor o si hubiera nacido en mí algún tipo de sentimiento de rencor, qué tipo de vida hubiera tenido Lara o Paz. Bueno, y Charito, que es chiquita. Pero creo que el aprender a convivir con este dolor no solo es bueno para mí, sino creo que es bueno para quienes me rodean. Gracias, María Luján. A vos. Muchísimas gracias. A vos. Bueno, el aporte que María Luján nos cuenta que puede hacer es la ejemplaridad, mostrar un poco el camino que cada una de nosotras hace para que los demás se puedan inspirar, ¿no? Y tratar de ser coherente en ese camino. Muchas gracias por habernos acompañado hasta acá y les dejamos este aporte, ¿no, María Luján? Nos vemos la próxima.